Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Y por fin llegó el día. Después de la entrevista que le hicimos a Sonia Noves el año pasado, tuvimos que esperar y esperar para escuchar un material que sabíamos que iba a ser genial. Creo que todos los que conocemos la capacidad musical de las chicas de esta banda sabíamos la solidez de Crypta a nivel musical y a nivel compositivo. Y no nos defraudaron en lo más mínimo. Echoes of the Soul es el debut de esta banda que creó tanto hype en el último tiempo con respecto a su propuesta. Las copias en físico de este disco en su mayoría se agotaron antes de que salga el disco como tal. Y bueno, fijémonos si es tan bueno. El disco consta de 10 temas que nos dan una duración de exactamente 41 minutos con 45 segundos. Una duración normal con respecto a lo que es un álbum de estudio. La portada nos habla y nos cuenta mucho acerca de este disco. Es una portada con un estilo muy old, muy vieja escuela. Y el sonido de la banda también lo es. Tal y como nos dijo Sonia, tienen muchas influencias de todo tipo de death metal. El disco empieza con Awakening, una intro ambiental hecha con un sintetizador y con algunos sonidos como cadenas y un hacha siendo arrastrada por el suelo para hacerte entrar en la atmósfera oscura que nos va a presentar este disco. Y arrancamos de la nada con Starvation, el segundo single que sacó la banda. El mismo arranca con un scream glorioso de Fernanda y una instrumental detonante. Todas las integrantes acoplan sus técnicas de una manera muy hermética y crean un sonido muy poderoso al unir sus guitarras, bajo y batería. La batería me gusta porque tiene un sonido muy particular, no es las típicas baterías que se escuchan en la mayoría de discos de death metal. Esta vez optaron por un sonido más seco, por decirlo de alguna manera, con un redoblante o tarola, dependiendo cómo le digas en tu país, con un sonido muy distinto, que le da un toque más propio a la percusión y al sonido de Crypta. Los riffs, amigo, los riffs creo que son lo mejor de este disco, es lo que más resalta. Todas se desenvuelven muy bien en lo suyo, pero los riffs, Dios mío, boludo, son increíbles. Son variados, pesados, son técnicos, son potentes, son melódicos en ciertas partes. Tainá y Sonia son increíbles. ¿Qué crees que te diga? Calidad pura en las guitarras. Por otro lado, la voz de Fer ya había dicho en la reseña de From the Ashes que está muy cambiada, o sea, vos comparás la voz que tiene ahora con la que tenía en sus proyectos anteriores y hay una notable mejora. Tiene una voz mucho más trabajada, alcanza muchas notas vocales de canto gutural, incluso shrieks que tienen un uso más típico en una canción de black metal. Acá los introducen en la mayoría de las canciones y quedan muy bien, pero no es un shriek propiamente dicho, o sea, no lo exagera, sino que este tipo de gutural que hace es más apropiado para el death metal que están empleando. Muy buen tema Starvation, con solos geniales, un clima caótico y una intensidad constante. Cambian el tempo apenas un poco, pero la pesadez se mantiene en su punto clave. Después viene Possess, un tema algo más crudo, con guitarras más alternadas y una batería que se adueña completamente de la pista. Se mueve por todos lados, por lo tanto es la que le da la atmósfera a la canción. Acá las guitarras no están tan presentes como en otras canciones que vamos a ver más adelante, pero sí siguen un ritmo constante y pesado. Y al minuto 2 nos dan solos majestuosos e impresionantes, siendo la parte de los solos la única vez en toda la canción en la cual las guitarras toman la misma importancia o la misma notoriedad que la batería. Pero como te digo, Luana es quien se lleva el tema de principio a fin. Acá demuestra totalmente su calidad como baterista profesional. Y si esto no te es suficiente, la intro del siguiente tema, Death Arcana, te va a convencer completamente. Acá van un toque más lento, hay partes en donde aumentan la velocidad de cierto modo, pero se lleva en su mayoría un estilo más Morbid Angel, junto con algo de Black Net Death de Polonia, corte Behemoth. Al minuto 2 empieza a sonar una guitarra con una afinación bastante particular y original también, porque no se suele utilizar guitarras tan distorsionadas como las que se escucha ahí. Pero al minuto 2,5 esto cambia y nos dan más de 30 segundos de otro solo épico, perfecto y muy bueno. Los riffs de ambas guitarras bailan uno con el otro y hacen literalmente lo que quieren. Un gran dúo, la verdad, Tainá y Sonia. Shadow Within tiene más riffs particulares. Con esto Crypta me dice claramente que no quieren caer en el error de implementar sus influencias en su música y que esta quede en el olvido como un disco más de death metal que puso sus influencias y ya está. No destaca porque hay millones de bandas iguales que se dedican a este género y hacen exactamente lo mismo. Acá tenés los primeros riffs melódicos del álbum. Igual no la vuelven una canción de death metal melódico. Siguen manteniendo la línea de death metal con una atmósfera
caótica gracias a estos riffs. La voz de Fernanda es muy buena, pero siento que está como muy por detrás en la mezcla, como que es un instrumento más que suena junto al resto de integrantes. Se acoplan muy bien y suenan genial juntos, pero siento que la dejaron un poco baja en cuanto a volumen en la producción a las voces, porque resaltan mucho las guitarras. Hablando de eso, justamente, este tema considero que tiene los mejores riffs del álbum. Es uno de los mejores en cuanto a riffs, con solos rapidísimos, ejecutados técnicamente a la perfección y totalmente satisfactorios, además de un final buenísimo. La pista 6 empieza con una intro que te da descanso y genera algo de suspenso con respecto a lo que te pueden llegar a ofrecer acá. Y lo que nos dan es un death metal más lento. Acá sí, Morbid Angel a morir, al estilo de Covenant, pero con un sonido más melódico en ciertas secciones de la estructura. Las vocales son ejecutadas perfectamente de una manera infernal, con guturales bastante alargados en ciertas partes que demuestran la capacidad y el aguante de la voz de Fernanda Lira. Por otro lado hay un solo más cortito esta vez, pero que no pasa desapercibido, ni está de más en la pista ni nada. Aporta un momento muy bueno a la pista. Kali es otro tema bastante técnico con respecto a las guitarras y la batería. Los riffs y los solos, al igual que los golpes de batería, son variados y presentan diferentes cambios de tiempo, que hacen a la calidad de esta canción algo más voluble, y no tan consecuente como la canción anterior que se mantenía siempre en una misma línea, a pesar de jugar con el lado melódico en las guitarras. Acá hay diferentes estilos de death metal, y riffs que caracterizan a este tema por su afinación muy, pero muy buena. Además, este es uno de los temas en los que el bajo empieza a sonar más fuerte y empieza a tener más protagonismo en el disco, agregándole otro aspecto muy bueno a la canción. Es un tema bastante amoldable porque se adapta muy bien a todos los ritmos que nos dan y a los que intentaron implementar en el mismo. La octava canción, ya estamos llegando al final, empieza parecida a la anterior, solo que con guitarras encima de la batería. Este es un death metal un poco más rápido y un poco más brutal en ciertas partes, ya que en un gran porcentaje de la estructura dan riffs un toque más normales, por decirlo de alguna manera. No se van ni para un lado técnico ni para un lado lento. Están en la línea más normal, se podría decir. Se mantienen en el medio y también llegando al minuto 2 pasan a un sonido más lento igual, pero después se torna más rápido de nuevo cuando implementan el bajo con una mayor ganancia de sonido. Casi al minuto 3 sí hay un solo que es completamente técnico y que justamente por su técnica me hizo acordar mucho a los solos de Megadeth y de Dave Mustaine. Muy pero muy bueno ese solo. Después hay más riffs claves de esta canción y nuevamente se repite la primera parte de la estructura de este tema hasta llegar a un punto culmine con el que cierran muy bien la pista. El tercer sencillo de Crypta, Dark Night of the Soul, fue un gran tema cuando salió y es el mejor de este disco para mí. Hay mucho de Vader en esta canción y mucho por parte del bajo. Mi parte favorita sin duda es cuando suena el tempo del minuto 1:57, que es una bestialidad como suena el bajo ahí. Muy adictivo ese ritmo que es donde predomina justamente este instrumento. Acá es donde más se aprecia el bajo en todo el disco y fue aprovechado de una manera genial. El ritmo en general de este tema también es bastante variable, ya que hay partes lentas y partes más aceleradas, pero con transiciones muy acertadas que no cortan la atmósfera que te vienen dando estos riffs para pasar a estos otros. Ni siquiera te das cuenta cuando pasás de un ritmo al otro, y eso que son solamente dos los que te ofrecen. Y bueno amigo, acá también tenés más solos todavía. Creo que no hay un tema en todo el disco que no tenga por lo menos un solo, y me parece perfecto porque todos, incluyendo los de esta canción, son solos ejecutados totalmente a la perfección. Y se puede decir tranquilamente que aprovecharon el talento de ambas guitarristas. O sea, tenés a dos personas magníficas ocupándose de estos instrumentos y totalmente preparadas para dar lo mejor de sí. No podés no aprovecharlas. Y Crypta lo hizo, llevándolas al máximo. Incluso hay un cierre en este tema que es con riffs más melódicos, muy tranquilos y muy lindos, aunque sean cortos. Y para terminar, From the Ashes. Ya saben mi opinión sobre esta canción. Es un muy buen tema y ahora que escuché el disco completo considero que es de los mejores de este disco. Un tema que sirvió muy bien como muestra de lo que nos iban a ofrecer en el álbum completo y de lo que nos iban a dar alrededor de todo este viaje que disfrutamos. Técnica, calidad, variaciones, brutalidad, todo lo que esperamos de ellas lo cumplieron completamente. Y From the Ashes es una canción que define muy bien a este disco. Crypta es una gran banda que nos presentó un gran debut y un gran disco. Para mí valió totalmente la espera y lo mejor es que nadie puede decir que este disco haya defraudado con su propuesta, porque es un muy buen disco por donde se lo mire. Hay músicas en la fila de Crypta que hicieron lo que mejor saben hacer, de la mejor manera posible. Aplicaron sus influencias de tal manera que se siente de dónde vienen, pero también se siente un sonido propio de la banda, un sonido único de ellas que les va a servir como guía para que en próximos trabajos puedan abordar más cosas y más técnicas diferentes en su sonido, sin caer en el error de ser repetitivas o ser igual que el resto de bandas de death metal. Todo en este disco está muy bien. Lo único que no me gustó de él es que las voces estén
están por detrás. O sea, hay una clara evolución en el rango y la ejecución vocal de Fernanda Lira. A mi parecer creo que fue un error dejarla como un instrumento más en la mezcla, y por lo tanto en la mayoría de las canciones, porque suena muy bien, y hay ciertos guturales y ciertos screamos que estaban buenísimos, pero se vieron opacados por las guitarras que le sonaron por encima, por lo tanto no llega a escucharse bien, y no se llega a apreciar del todo esos guturales tan buenos que nos da, y no se gana el 10 por esto que te digo. Le doy un 9 o 9.50. Es un gran disco, cumplió con todas mis expectativas y nos dan una gran calidad en su música. Sin dudas, uno de los mejores debuts que nos dio el 2021. Felicitaciones a Crypta. Recuerden que este disco pueden conseguirlo a través de Napalm Records en el link que les dejo en la descripción. Y que también pueden seguirme en Instagram y Facebook para estar al tanto de próximos videos y demás contenido que no se sube en el canal de YouTube. Ahora sí, nos estamos viendo.